Desde el útero son conversaciones de salud y autocuidado radical entre mujeres, personas con útero o que han tenido útero como tú. Hablamos sin filtro de menstruación, ciclos, endometriosis, suelo pélvico, vulvas, vagina, sexo, líbido, flujo vaginal, úteros, digestión, caca, piel, hormonas, fertilidad. En fin, tocamos todos esos temas que nos han enseñado a callar. Míralo algo así como un chachareo entre jevas con conciencia. Quiero ayudarte a que conozcas tu cuerpo mejor y que reconozcas la fuerza y el poder que tienes y que nace desde tu útero. En Desde el Útero tenemos conversaciones entre adultas y para adultas, así es que es posible que escuches lenguaje adulto de vez en cuando en este podcast. La información ofrecida en este podcast es basada en los estudios y experiencia de Mayra Ortiz como Women's Health Coach y no pretende sustituir ningún tratamiento médico. Desde el Útero, temporada 5, episodio 9, ¿cómo puede endometriosis afectar tu salud mental y tu sexualidad? Conversación con Irene Aterido, parte 1. Hola y bienvenida a este 9º episodio de la 5ª temporada de Desde el Útero. Esta que te habla es Mayra, endoguerrera y Women's Health Coach especializada en endometriosis y dolor pélvico. Este episodio es auspiciado por mi nuevo calendario menstrual y diario de síntomas. Nena, el conocimiento acerca de tu cuerpo, el entender cómo funciona y prestar atención a los malestares que pueden llegar durante la menstruación y durante el resto de tu ciclo es clave para manejar endometriosis. La idea con el calendario menstrual y diario de síntomas es que vayas creando una bitácora que te ayude a recopilar información y notar patrones. Esa información, además de ayudarte a conocerte mejor y educarte acerca de tu cuerpo, te ayudará muchísimo al momento de describir lo que sientes cuando hablas con profesionales de la salud, médicos o especialistas. Descárgalo gratis entrando a mayraortiz.com, por si acaso eso es Mayra con Y. También te invito a que te unas al grupo privado de Facebook Desde el Útero Podcast para que podamos seguir la conversación allá. Te dejo el link en las notas del programa. Ahora vamos al tema. ¿Qué va? Al temazo de hoy. Endometriosis es una condición muy poco conocida. No es una condición muy conocida que digamos. Muchas endoguerreras llevamos años haciéndola visible y todavía no llegamos a ese punto de decir que contamos con los especialistas que necesitamos, que tenemos el apoyo que necesitamos o que se nos deje de mirar como que nos estamos inventando el asunto. Sí, es verdad, 1 de cada 10 personas menstruantes tiene la condición, pero todavía la única forma de saber si tienes la condición o no es a través de cirugía. Y puedo seguir aquí en un mini rant, pero la idea del episodio de hoy no es esa. La idea de hoy es hablar cómo nos enfrentamos a esa continua duda, falta de validación, ese continuo tabú, el chiquiteo médico y todo lo demás que realmente acaba afectando nuestra salud mental y nuestra vida completa. Endometriosis es una condición multisistémica que sí afecta no solo al sistema reproductor, sino a otros sistemas del cuerpo, pero también entre esos sistemas del cuerpo está nuestro sistema mental, nuestra salud mental. Y es súper importante hablar de eso. Tuve la oportunidad de hablar con la maravillosa Irene Aterido. Ella es la creadora de la plataforma meduelelarregla.com, que se enfoca en ofrecer información y asesoramiento sobre temas que nos acompañan y afectan de una manera u otra a lo largo de nuestra vida. Sexualidad, género, educación, ciclo menstrual, sexualidad positiva, dolores de regla o dolores de menstruación, autoconocimiento, etc. Además, Irene es socióloga, sexóloga y consultora en sexualidad, salud y género, y gran parte de su enfoque es en personas que tienen endometriosis. Ella está radicada en Madrid, pero como yo, mucha parte de su trabajo es en línea. Así es que Irene y yo dedicamos una tarde a hablar acerca de endometriosis y salud mental y, claro, endometriosis y sexualidad. Ella es sexóloga y es una dura en el tema, sabe muchísimo. La conversación estuvo tan y tan buena que tuve que dividir el episodio en 2 partes porque si no, la alonga y te ibas a cansar. Así es que esta es la primera parte en la que nos enfocamos un poco más en lo que es salud mental y ya la próxima semana espera la segunda parte que está más enfocada en lo que ya es sexualidad para las endoguerreras. Espero que lo disfrutes tanto como yo.
y que cuando termines te des la vuelta por el grupo privado de Facebook y me cuentes tus impresiones, ¿vale? También recuerda que si necesitas ayuda para aprender acerca de cómo manejar endometriosis y sus síntomas, estoy aquí para apoyarte en el proceso. En el episodio de hoy te hablamos de muchas cosas, pero nena, créeme, el proceso es muchísimo más llevadero y menos estresante cuando lo haces acompañada por alguien que ha estado ahí y que tiene las herramientas que te pueden ayudar de verdad. Ahora, sin más, te voy a dejar con esta primera parte de la conversación con Irene Aterido. Que la disfrutes. Hola Irene, por fin se dio. Por fin estamos hablando con Irene Aterido de Me Duele la Regla. Y hoy vamos a estar hablando de endometriosis, salud mental y endometriosis y sexualidad. Así es que vamos a estar hablando de unos cuantos temas. Estamos seguras desde ya que va a 2 partes, porque es que no hay manera de que se haga en una sola. Bienvenida desde el útero. Pues bien hallada, muchísimas gracias por invitarme, es un placer enorme. Genial. Endometriosis y salud mental es como que un tema complicado, porque no sé si te pasa como a mí, es como la salud mental en sí completa tiene mucho estigma, mucha gente no quiere hablar acerca de salud mental abiertamente. Endometriosis, aunque habemos muchas personas y tú eres una que seguimos ahí trabajando para darle voz a la condición y todo, también sigue rodeada de mucho estigma. Entonces, hay una combinación ahí como bomba entre salud mental y endometriosis. Y tú como consejera, tal vez nos puedes guiar un poquito más de ¿Qué pasa? Porque yo creo que es una comorbilidad, ¿no? O sea, es algo que está a la par con otras condiciones de salud con endometriosis, ¿no? Sí, te refieres comorbilidad a las afectaciones de la salud mental, ¿no? Como que, sí. Porque, o sea, la propia endometriosis y la adenomiosis tienen muchas comorbilidades, digamos, más orgánicas, comillas, orgánicas físicas, que todas conocemos o seguramente tus oyentes conozcan y tú y yo trabajamos y acompañamos a las mujeres y personas que tienen endometriosis, adenomiosis y probablemente también una autoinmune, por ejemplo, ¿no? O sea, que esas comorbilidades están súper recogidas. Sin embargo, es solo muy reciente que se empieza a hablar, como tú y yo entendemos, la salud mental de la gente con endometriosis y adenomiosis. Porque, digo como tú y yo la entendemos porque se ha hablado y se ha escrito sobre salud emocional, personalidad, rasgos de personalidad o trastornos psicológicos cuando hay endometriosis y adenomiosis, pero tradicionalmente desde una perspectiva muy machista y patriarcal. Me explico. Hay artículos clásicos de hace 30 años y de hace 40 sobre el perfil de la mujer que tiene endometriosis y adenomiosis, ¿no? Entonces yo, como ves, voy directamente en esta entrevista a abrir el melón. Gracias, sí. Porque, claro, hablar de salud mental en endometriosis parece como que la gente con endometriosis tenga peor salud mental y por ese estigma las propias afectadas nos negamos a veces a buscar ayuda, incluso a recibirla cuando nos es sugerida. Pero es que ese estigma no viene de la nada y esta reacción que tenemos las afectadas, o las enfermas, las diagnosticadas, no viene de la nada, tiene todo el sentido del mundo. Cuando alguien ha sido traumatizado y ha sido maltratado de manera institucional, de manera general, por el sistema médico. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta estas violencias institucionales. Y digo lo de los artículos antiguos porque tú seguro que conoces este estereotipo que había sobre la endometriosis como una enfermedad de mujeres blancas de clase media, WASP, delgadas y sin hijos. Sí. Y esto es un estereotipo basado en nada, en 0 estudios psicosociales, no tiene ningún fundamento en psicología clínica y que fue algo que nos hizo flaco favor a todas las afectadas. La endometriosis es una enfermedad que no atiende a condiciones ni a clases sociales,
por supuesto que el estilo de vida influye, pero no influye como se ha tratado habitualmente, ¿no? O sea, precisamente el tener o no tener hijos no es lo que va a hacer que tengas o no tengas endometriosis. O sea, la decisión sobre tu salud y de tu carrera profesional no tiene tanto que ver con la predisposición genética que tenemos para esta condición de la endometriosis, ¿no? Entonces, ese es el primer estereotipo y el primer gran prejuicio que tenía la medicina contra la salud mental y el perfil psicológico de las mujeres. Esto es un prejuicio, porque si se piensa que hay un perfil psicológico para una enfermedad orgánica, esto hay que sustentarlo. Exacto. Y no está sustentado. Entonces, lo que yo le quiero transmitir a tus oyentes es que todas las mujeres y algunos cuerpos menstruantes, algunos hombres trans que tienen endometriosis, todas tenemos una gran diversidad de maneras de ser, de estilos de afrontamiento, de estilos de crianza, de estilos de apego en nuestra infancia, de rasgos psicosociales, de etnia, de origen geográfico, de hábitos alimentarios, por supuesto, de hábitos de ejercicio, de deporte, de hábitos sexuales. No hay más ni menos promiscuidad, o no hay ni más ni menos represión. O sea, somos diversas. Todas tenemos en común una afectación orgánica de carácter multifactorial y que se expresa muchas veces pues, con inflamación, con hiperestronismo y con otras características que ya has tratado. Pero a nivel psicológico, los rasgos psicológicos que encontramos en las enfermas vienen por dos vías. Una, principalmente, por el hiperestronismo o por el desequilibrio hormonal que haya, que no siempre es solo hiperestronismo. Y yo diría que la otra viene por la pura violencia y la incomprensión social. Sí, definitivamente. Y eso es lo que tenemos que trabajar las terapeutas emocionales y las sexólogas y las psicólogas, en el enorme desconocimiento propio de las afectadas sobre su enfermedad, de sus parejas sobre su enfermedad, de sus familias, en la negación de muchas familias. Hay madres y padres que niegan que sus hijas jóvenes tengan esta enfermedad o hasta dónde llega la afectación, lo niegan. Hay médicos y médicas que lo niegan, hay psicólogos y psicólogas que lo niegan porque desconocen la enfermedad. Entonces, y todo esto al final lo que hace es una incomprensión tan grande que se manifiesta en forma de sí, claro, por supuesto, somatizaciones, pero como en cualquier tipo de violencia. Claro. Y lo llamo violencia porque técnicamente es violencia institucional, violencia médica y invisibilización social, que también es una forma de violencia. Y esto luego afecta a nuestras emociones y afecta a nuestra psicología. Definitivamente, porque es que hace poco yo hablé, de hecho, acá en el programa, en el podcast, hablé con la investigadora Idalis Flores, sí, y otra investigadora. Ellas hicieron este análisis de cuando llaman en Puerto Rico dicen changa. Changa es como ñeñeñe, como que no quieres hacer nada, como que no seas como flojera, ajá, sí, no pereza. Seas floja, ¿no? Entonces la idea era como que a las mujeres y personas menstruantes que tienen endometriosis era como, no sea changa, eso solamente es la menstruación, ¿no? Y este estigma, y ellas hicieron una investigación completa. Sí. Para ver como que esto es real, y incluso hay médicos que están diciendo esto. Sí. Y se lo dice a veces hasta padres, familiares, sí, se lo dicen. Entonces es como este tapaboca que se le pone a la paciente, donde es como que lo que tú dices no es verdad. Sí. Es como silencio, no es verdad. Y eso yo creo, tú me corriges, pero yo creo que eso crea un trauma. Un trauma muchísimo. A la gente se la hace dudar de sus propias sensaciones corporales, de sus síntomas orgánicos, de la fatiga. Se le hace dudar de su propia fatiga, que es un síntoma que ya conocemos en la bibliografía científica y que todas las que tenemos endometriosis y adenomiosis lo conocemos perfectamente, y que tiene unas bases fisiopatológicas, quiero decir, que es uno de los síntomas por muchas razones.
y no es inventado, Ujú. es progresivo y, bueno, pues es un síntoma además complicado de atajar con el estilo de vida que llevamos. Esa negación y esa etiqueta de flojas, de perezosas, de que no queremos sanarnos, de que no queremos hacer lo que el resto. Todo esto son mensajes que se les dicen a las jóvenes desde que empiezan a menstruar y a manifestar a través de la menstruación principalmente, o en primer lugar casi siempre, los primeros síntomas de la endometriosis. Entonces no es una cosa de ellas, sino que es una cosa social, es un mensaje terriblemente perjudicial que además es global, internacional, o sea, da igual que la chica con endometriosis esté en África, en Nigeria, en Estados Unidos, en México, en España, en Alemania. Los prejuicios contra el dolor femenino, contra los síntomas de la endometriosis son universales, porque el patriarcado es universal. Y en eso estamos todos, también el personal sanitario, también está con esa visión, si no se ha deconstruido y no se ha trabajado, tiene una visión muy negativa de las quejas femeninas. Uh-huh. Y hay un prejuicio muy grande ahí, porque, ¿sabes? Cuando van a los hospitales, por ejemplo, una persona, una mujer que llega al hospital diciendo tengo un dolor que no puedo con mi vida, la dejan esperando muchas veces. Y esto no lo estoy diciendo yo, hay estudios, inclusive hay libros escritos de cómo se enfrenta esto. Hay muchos estudios. Luego para la descripción del podcast te dejaré también una referencia de un libro en el que yo colaboré en la presentación, que es Las mentiras científicas sobre las mujeres, de 2 autores españoles que hablan de todas las chorradas que se han dicho sobre precisamente las mujeres desde la ciencia más convencional y más paradigmática, y que, bueno, y la atención al dolor femenino y a los síntomas femeninos de cualquiera cosa, o sea, la atención en urgencias es muy deficitaria, sigue siendo a día de hoy deficitaria. Quiere decir, a las mujeres no se nos cree. Y esto viene, te puedo decir que de la Edad Media, o sea, cuando el testimonio de las mujeres no valía, pero esto que nos parece muy lejano, por ejemplo, en España, nosotras no podíamos testificar en los juicios hasta que no vino el advenimiento de la democracia en el año 78 del siglo pasado. ¿Vale? Y en otros países latinoamericanos otro tanto, o sea, la modificación del Código Civil y demás. Esto quiere decir que la mentalidad esa perdura, porque si nos hemos educado en que tu palabra vale menos, en que vas a ser cuestionada, que sabes, porque lo has experimentado como niña y como adolescente, tu palabra no vale tanto, tu opinión no vale tanto como la de un varón. Lo ves en la escuela, lo ves en el instituto. Y luego quejarnos de algo tan tabú, de algo que tiene que ver con la menstruación, o algo que tiene que ver con el bajo vientre, o con la defecación, o con la orina, o con la menstruación, o con simplemente funciones del cuerpo como la digestión, los eructos, los gases, las flatulencias. Es, yo digo, caca, culo, pedo, pis, ¿no? Como son cositas tabúes, como en aquella canción que había, ¿no? En los 70. Y es realmente muy infantil que sigamos teniendo en medicina este prejuicio ante síntomas que tienen todo que ver con el sistema urogenital. Y es terrible. Es terrible, sería algo para reírse y ridículo si no fuera porque nos fastidia la vida básicamente a la mitad de la población, a la mitad de las pacientes. Entonces, realmente la atención a la salud, sobre todo el diagnóstico de urgencias, el triaje, todo está afectado por ese prejuicio sexista. Sí. Está afectada a nivel inconsciente, quiero decir, los profesionales sanitarios no son... no desean hacernos mal o tratarnos mal, en principio, pero a nivel inconsciente, si no lo han trabajado, si no han recibido una formación, una sensibilización en género, en perspectiva de género, en género y salud, en cómo tenemos síndromes dolorosos que se manifiestan de manera diferente, cómo nuestra endocrinología es distinta, cómo precisamente las quejas somáticas, las quejas físicas,
se manifiestan de manera diferente entre mujeres y hombres, pero por una cuestión cultural. Los hombres las manifiestan de otra manera. Los hombres, por ejemplo, son mucho más adictos, son propensos a las adicciones a sustancias. No es que sean más viciosos, es que les educamos para que manifiesten su dolor emocional a través del tabaco, del alcohol y de otras drogas. Por ejemplo, a través del riesgo. Y a las mujeres nos educan en el aguante, en el sacrificio, en el silencio. Y esto es muy perjudicial para la salud de ellos, por supuesto, pero para nuestra salud es tremendo. Porque cuando una mujer llega al médico, se ha demostrado que realmente no consultamos más, porque eso también es un estereotipo y un prejuicio muy grande del personal sanitario. No consultamos más. Lo que pasa que manifestamos más síntomas dolorosos también por causas fisiológicas, por causas endocrinas, porque estamos diseñadas de otra manera. Y no es justo tratar a todos los pacientes por igual. Entonces, si las pacientes tenemos ya unas características biológicas distintas, habrá que reconocer nuestras diferencias y formar al personal en esto. Y luego, realmente sí que hay prejuicios de género por encima de las diferencias biológicas. Son las dos cosas. Es el género. Lo que quiero decir es que ser mujer te afecta a más niveles que solo tu cuerpo reproductor. Sí, definitivo. Emocionalmente nos criamos de manera diferente, nos crían, nos educan y esto hace que cuando tengamos el diagnóstico de endo tengamos reacciones un poco diferentes a las de otras enfermedades y a enfermedades que también padecen los hombres. Quiero decir, no es lo mismo una diabetes que una endometriosis. Sí. Los prejuicios de género están ahí, en el sentido de que, claro, es una enfermedad de mujeres. Y todas las enfermedades de prevalencia femenina, que es el término técnico, pues la fibromialgia, los trastornos autoinmunes, todas están sujetas al prejuicio. Son de prevalencia femenina por el sexo, o sea, porque nuestros cuerpos lo van a manifestar con mayor frecuencia, porque hay más mujeres que tienen fibromialgia o autoinmunes. No es que diga que la fibromialgia sea autoinmune, si hay alguien que me sí, por si acaso. Sí, pero bueno, que a veces una se expresa, pero el sexo tiene que ver, pero luego se le añade una capa de incomprensión en función del género, en función de tu cuerpo es femenino y además tú eres una mujer. Bueno, entonces, pues primero no te voy a creer, después voy a minimizar tus síntomas, después voy a no escucharte, después te voy a mandar un tratamiento súper agresivo, luego voy a seguir sin escucharte lo que realmente necesitas. Luego de postre quizás además te culpabilice porque quizás estás exagerando tu dolor, tu nivel de dolor. Te puede doler, pero no tanto. Sí, yo creo que si hacemos ahora mismo, si pudiéramos hacer ahora mismo una encuesta, estaría rompiéndose así los niveles de la encuesta de todas las mujeres que han pasado por eso precisamente de no te creo o de no puede ser tanto y de minimizar, ¿no? O sea, de poner a mucho menos. Sí. Hay otro problema, hoy voy a ser muy buena con el personal sanitario, y hay otro problema, es que está muy poquito formado en dolor. O sea, es un problema de los currículum, de los currícula a nivel internacional. Y lo he hablado con, por ejemplo, Idaliz y también con mis profesores de farmacología y de dolor, ¿no? Es que en verdad se dedica muy poquitas horas de formación a dolor en la carrera de medicina. Es una clase, por lo menos en Puerto Rico yo recuerdo. Es una clase. Es una clase solamente. Y ya. Entonces, ¿cómo podemos esperar que ese personal sanitario sepa cómo tratar la condición o cómo identificar qué es lo que está pasando con la condición si solamente le das una clase y esto estoy hablando por ejemplo de estudiantes de ginecología? Claro, pues yo creo que si a los médicos, las médicas les forman poquito en comunicación con el paciente, con la paciente, que al final es como el 90% de la práctica clínica. Hablar con gente que tiene quejas y síntomas. Claro, una no va al médico cuando está bien. Es que vamos a ver, si tú eres médico, te tiene que gustar la gente, porque si no, ¿para qué trabajas? Te pueden gustar o la gente
o los animales. Entonces, si te gustan los animales, pues te harás veterinaria y si te gusta la gente, pues te harás médica. Lo que no entiendo muy bien, y si no te gusta la gente, te gusta la gente muerta, te haces forense. Pero si es que no hay muchas más investigar. opciones. Y si no te exactamente, que no te gusta la gente, pues entonces investigas en biología molecular, en ciencia básica o aplicada, o en farma, pero ser médica, de la especialidad que sea, conlleva necesariamente no solo tratar con las pacientes, sino además trabajar en equipo, en equipos clínicos. Entonces, bueno, pues tienen un déficit en ese tipo de habilidades de comunicación. De hecho, se les hace trainings y formación continua, por lo menos aquí, para que esto mejore, porque es que es un poco desastre muchas veces. Y ya depende de la calidad humana del profesional. Y luego, por otro lado, la formación en dolor. Y concretamente lo que decías en ginecología. Es que en ginecología es una especialidad quirúrgica. Uh-huh. Esto quiere decir que son grandes cirujanos y cirujanas, pero insisto, muchas veces no les gusta tanto tratar con personas que estén despiertas, les gustan las personas anestesiadas a las que operan, ¿no? Como que eso es un reto y es muy bonito y yo creo que son maestros, ¿no? Y maestras, yo no podría serlo, pero claro, es una especialidad que conlleva tratar con pacientes y con pacientes a los que vas a operar y luego vas a hablar antes y después. Exacto. Bueno, con todo esto, que es un poco de broma, pero lo que quiero decir es que la formación en dolor brilla por su ausencia. Y esto es un problema enorme, porque en el caso de la endometriosis y la adenomiosis y todos los síndromes y comorbilidades asociadas, síndrome miofascial, síndrome adherencial, todos los dolores neuropáticos que pueden surgir, todo esto necesitan formación adecuada, especializada, realmente y actualizada. Actualizada. O sea, hay mucho ya recorrido en neurofisiología del dolor. Sobre dolores, de las cosas que más se publica, las sociedades científicas sobre dolor están constantemente pues, llamando a una atención pluridisciplinar. O sea, que no podemos tratar el dolor, sobre todo de condiciones como la endometriosis, solo desde una puerta, que hay que llamar a varias, que siempre va a haber que llamar a varias y que las pacientes se merecen esa atención al dolor. ¿Y por qué me centro tanto en dolor? Porque es que si hay dolor, va a haber afectación psicológica. Claro, claro. Es que es imposible pensar que alguien tenga, primero, un diagnóstico tan importante como endometriosis o adenomiosis, porque afecta a todas las áreas de la vida. Uh-huh. Es una enfermedad sistémica, multisistémica. Va a afectar y además es crónica. Entonces, ¿cómo no te va a afectar? Pero si además tienes de endometriosis, tienes dolor pélvico crónico, razón de más para ocuparse mucho de tu salud mental. Y esto es algo que la gente no entiende. Sí, y ni siquiera los ginecólogos. Por eso, pero yo creo que entonces ahí entra una navaja a veces de doble filo, yo creo, porque, vale, hay un issue yo creo que importante en el asunto de que no hay mucho conocimiento acerca del dolor y necesitan actualizarse, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que estar actualizado. Yo creo que requiere que estemos actualizados. Muchos no están actualizados, eso es uno. Pero entonces navaja de doble filo, porque cuando le dices a una paciente, yo creo que sería buena idea que busques ayuda psicológica. Eso no puede minimizar el hecho de que vamos a trabajar con la condición física y lo que está pasando a nivel físico contigo. Y esto no quiere decir que estoy diciendo que tú no tienes esto, sino que está afectándote de tal manera en tu vida que por eso es que es importante que vayas y busques ayuda psicológica, ayuda, asistencia emocional, etcétera. Pero entonces muchos se tiran por la vía de estás loca, ¿no? O sea, claro. ¿no? Y ese estigma de decir estás loca, ¿no? O sea, como que está en tu mente. Sí. Y es una navaja de doble filo porque entonces muchas pacientes no quieren buscar ayuda porque dicen es que no está en mi mente. Sí. Está la navaja de doble filo, además hay otra navaja que creo que es previa,
y coincido completamente con esa que has comentado, de que la primera vez que tú tienes endometriosis, la primera vez que alguien te sugiere que vayas a psicoterapia, a una psicóloga, te indignas, te enfadas, porque piensas que están minimizando tu dolor y tú sabes que tu dolor es real. Lo que te quiere decir ese profesional o ese familiar o esa amiga es que el acompañamiento terapéutico te va a ayudar a lidiar con el dolor y te va a ayudar a lidiar con tu enfermedad. No quiere decir que te lo estés inventando. Las cosas psicológicas son absolutamente reales. Todo esto que estamos haciendo es psicológico. El procesamiento de la información, el escuchar, los sentidos, es psicológico. Pasa completamente por nuestro cuerpo y por nuestra mente. Y cuerpo y mente están unidos indisolublemente. Entonces, si algo le pasa, digamos, orgánico, este tumor que es la endometriosis, le está pasando a tu cuerpo, evidentemente le va a pasar también a tu psique, a tus pensamientos y a tus emociones. El dolor siempre es una experiencia emocional. Esa es la definición. Experiencia emocional desagradable. Lo que para cada cual sea desagradable. Por eso muchas veces habéis oído las enfermas de endometriosis cuando podéis a investigar un poquito que es subjetivo, que quiere decir que depende de la persona. Si a ti te rajan con un cuchillo y eres una chica dura, a lo mejor depende de cómo te rajen, no necesitas tanta anestesia como yo necesitaría, ¿vale? Por eso es subjetivo, depende de la sujeta, depende de la individua. Sí. Eso no quiere decir que no sea real, es súper real, pero es que cada una somos diferentes. Lo que a ti te molesta no es lo que a mí me molesta, ¿vale? Pero yo no voy a decir, eres tonta, ¿por qué te molesta eso? No, claro, yo no lo voy a minimizar, es real para ti, a ti te molesta, yo te respeto, te tengo que atender, estupendo, me hago cargo de tu molestia y la mía es diferente. Entonces siempre es una experiencia emocional subjetiva desagradable. Esto no quiere decir que sea subjetivo, no quiere decir que no lo podamos medir y no quiere decir, sobre todo, que no lo podamos tratar. O sea, yo quiero que os quedéis con este mensaje. El dolor siempre se puede tratar y tienes derecho a tratarlo, sea lo alto, lo intenso, lo desagradable que sea lo crónico que sea lo de largo recorrido que sea. Siempre puedes hacer cosas para aliviarlo, para minimizarlo. Y la otra navaja de doble filo. Ojo, ¿por qué nos enfadamos tanto? Porque no es tanto ese primer mensaje de igual te lo estás inventando, ¿no? Que lo pensamos como, no, si yo tengo una enfermedad real, me estás insultando si me dices que yo me vaya a la psicóloga. No, vamos a tratarlo en ginecología, vamos a tratarlo en nutrición, vamos a tratar hábitos saludables y también cómo está tu mente y cómo están tus emociones. Por eso te mandan a terapia psicológica. Pero ¿cuál es la primera navaja y por qué nos enfada tanto? Porque durante mucho tiempo nos han desdeñado ese dolor, no nos han creído. Entonces, no solo no nos han creído, sino que han pensado que nuestro trastorno, que era físico, que es somático, nos han dicho que era psicosomático. Pero concretamente cuando un ginecólogo o un especialista en reumatológicas o un fisioterapeuta o todos estos profesionales que tratan con el cuerpo nos dice psicosomático, nosotras y la sociedad tradicionalmente, nosotras traducimos psicosomático o sea, que es de mi mente, que me lo estoy inventando, ¿vale? O sea, que lo psicosomático siempre ha estado planeando en los trastornos ginecológicos. Parece mentira. Pero si a un chico le duelen los testículos, nadie piensa que tenga un problema de relación con su padre. Pero cuando a una chica le duelen los ovarios y le duelen las menstruaciones, apelamos a su feminidad y a su linaje materno. Ojo, entonces, por eso nos enfadamos tanto y por eso tenemos tanta desconfianza las chicas con endometriosis. Porque cuando nos sugieren que vayamos a terapia, decimos, ¿por qué tengo yo que hacer terapia y hablar sobre mi madre? Si a mí lo que me duele es la vulva o me duele el recto cuando voy al baño. O tengo sangre en las heces, ¿no? Todas estas cosas que son síntomas súper reales. Entonces, no queremos decir eso cuando decimos acude a terapia porque esto te va a ayudar. Lo que queremos decir es que en el dolor, siempre, aunque te pisen un pie, siempre hay un componente emocional. Siempre, Mayra, si yo te piso ahora mismo, ¿vale? O te pego una patada, tú ahora estás bien, ¿no? Tú estás contenta, estamos aquí compartiendo una conversación, estamos muy agradables, muy bien, sonriendo las dos.
yo te piso y tú dices, ay, y te duele, pues un 5. Y ya. Pero imagínate que yo te piso el día que te acaban de decir que te han despedido del trabajo. Y yo encima me tropiezo contigo, te pego una patada o te piso. Un pisotón que decimos aquí. Ajá. Pues la evaluación de dolor que tú haces es de un 7 o de un 10. Y dices, ¡ay! Y te enfadas conmigo incluso. Sí. Tú tienes una reacción emocional. Entonces, a la misma causa física, digamos, el pisotón, tú le puedes atribuir diferentes emociones, ¿vale? Te puedes desde reír de, ¡ay, Irene, que te has tropezado! O incluso enfadarte de, ¡jolín! Me has pisado. Me has pisado, sí. Entonces, en el dolor, aunque sea físico, como vemos, Ajá. siempre hay un componente emocional, afectivo. Y por eso trabajamos en terapia. Sí, esto que dices lo explica de una manera maravillosa. Lo que pasa es que es en inglés. Quien quiera escucharlo y verlo lo pueden chequear. Es Lorimer Mersley, creo que es el nombre. Tiene sí, un Mosley, explicando el dolor. Mosley, el grupo de... Es maravilloso, sí. Lo explica a sí mismo, ¿sabes? Es que depende de lo que está pasando contigo y no quiere decir que porque la estás pasando bien en este momento vas a estar, el dolor no es real, el dolor sigue siendo real, está ahí, es real, no es eso, ¿no? Pero gracias por traer esa navaja, esa tercera navaja, sí. Porque es que definitivo, sí, tiene mucho que ver. Claro. Por un lado, nunca nos creyeron, por otro lado, en el momento que sí que nos hicieron caso, siempre planea la sospecha de es psicosomático, que en esta sociedad no se entiende bien, porque yo trabajo en terapia emocional psicosomática, integrativa, holística, y claro que es psicosomático, todo es psicosomático en realidad, es soma de cuerpo y es de mente. Entonces, ¿dónde trabajamos? Pues a veces hacemos énfasis en una cosa y a veces hacemos énfasis en otra, sí. Aunque las dos están unidas. Bueno, queridas, sé que probablemente te quedaste con las ganas ahora mismo con lo que acabamos de hablar Irene y yo en esta conversación, pero la verdad es que es mucho más extenso y la próxima parte viene el próximo miércoles, donde también abundamos un poco más de todo esto de la cuestión psicosomática, pero también hablamos un poco más acerca de la parte de la sexualidad, que es súper importante y también esa sexualidad afecta a la parte mental, ¿no? Y cómo todo esto se relaciona. Así es que te espero el próximo miércoles para que continuemos la conversación, para que continúes escuchando lo que discutimos Irene y yo. Por el momento me despido, pero nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta pronto. Si te gusta lo que escuchas, compártelo, dale like y saca un par de segundos para valorar este podcast con 5 estrellas. Así me ayudas a expandirlo para que más personas con útero que están queriendo recibir esta información en español tengan acceso y puedan ver que hay opciones. ¿Te quedaste con ganas? Únete al grupo privado de Facebook Desde el Útero Podcast o chequea episodios anteriores en mi web mayrortiz.com. También te invito a seguirme en las redes sociales. Me encuentras en Instagram y en Facebook como Mayra Ortiz Desde el Útero o Mayra Ortiz WHC. Chequea en las notas del programa que ahí te dejo todos los detalles. Por ahora me despido, pero tenemos una cita el próximo miércoles. Hasta entonces.